Abran sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo número 3, versículo número 3 y versículo número 4. Hechos, capítulo 5, perdón. Hechos, capítulo 5 y vamos a leer versículo 3 y versículo número 4. Recuerden que estamos estudiando hace ya algunos meses la doctrina de la Trinidad, la doctrina de Dios. Y aquí pues vimos la semana pasada acerca de la doctrina de la Trinidad. Es una doctrina difícil de entender, pero como dije la semana pasada, el hecho de que sea una doctrina difícil de entender y que la mente humana, la mente del hombre no puede comprenderla, pero solo porque no podamos comprenderla no es señal de que no sea verdad. El hecho que la doctrina de Dios sea difícil no nos autoriza a tergiversarla. Los que niegan la Trinidad declaran que hubo un tiempo cuando el Hijo de Dios y el Espíritu Santo no existían. Bueno, la semana pasada hablamos acerca de los argumentos que utilizan y de hecho vanos, los argumentos que utilizan, los razonamientos que utilizan los que niegan la doctrina de la Trinidad, los que niegan la Trinidad de Dios. Y luego hablamos acerca de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento, los nombres plurales. Y hablamos también de los pronombres plurales. Las declaraciones escriturales en la palabra de Dios que nos hablan de la doctrina de la Trinidad. Las designaciones escriturales, cómo es que Dios es designado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y luego hablamos también de la unidad de su ser, indivisible e invisible. Vimos también que nuestro Dios es tres personas. Es un solo Dios con tres personalidades distintas. El Padre es reconocido como Dios, el Hijo es reconocido como Dios y el Espíritu Santo, del cual partiremos ahorita, es reconocido en la palabra de Dios por los hombres de Dios como Dios. Dice en el versículo 1 de Hechos capítulo 5, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Dicho sea de paso, sin ánimo de querer desviar la enseñanza, siempre ha habido en la iglesia del Señor quienes son muy dados a las apariencias, son muy dados a hacer cosas y magnificarlas como que realmente son grandes siervos del Señor, grandes siervas del Señor. Pero como dije la semana pasada, el pecado, la hipocresía, la doblez, tarde o temprano aparece, tarde o temprano sale a la luz. Y es algo de lo que no podemos jactarnos de que nuestro pecado, nuestra hipocresía, nuestra doblez no va a salir a la luz. Va a salir a la luz, sale a la luz. Aquí está este hombre Ananías con Zafira su mujer vendiendo una heredad. Era de ellos. Ellos habían ofrecido llevar esa ofrenda a la iglesia. Cuando tienen el dinero en la mano, ven que es mucho, se ponen de acuerdo y traen solo una parte. El problema no fue que trajeron solo una parte, el problema fue que ellos habían prometido dar todo. Ese fue el problema. Y dijo Pedro, versículo 3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios.
para que mintieses, dice en el versículo 3, para que mintieses al Espíritu Santo. Y luego les dice en la última frase del versículo 4, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Dice, no les has mentido a los hombres, sino a Dios. El apóstol Pedro estaba reconociendo al Espíritu Santo como Dios. Vayamos también al libro de el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 26 y 27. San Juan 5, 26 y 27. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. De hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. Ahora versículo 32. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Sabemos en otras pasajes sobre todo del Evangelio según San Juan, que el Espíritu Santo vendría a eso, a dar testimonio del Señor Jesucristo. Aquí vemos a Dios el Padre, a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo, dando testimonio del Señor Jesucristo. Vayamos también a Juan capítulo 14, versículo 16 y 17. Juan 14, 16 y 17. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. También vayamos a 15:26, Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo es reconocido como Dios. Efesios capítulo 4, versículo 3 al 6. Efesios 4, 3 al 6. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Nos dice primero en el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y luego dice un cuerpo, habla de la iglesia, y un espíritu, Espíritu Santo, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, habla del Señor Jesucristo, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hay quienes dicen, aquí está. Hay un solo Dios que es Padre de todos, el cual está sobre todos y por todos y en todos. Sí, es lo que dice. Pero también dice versículo 3 en el contexto, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, como dice primera de Juan capítulo 1, versículo número 7 y 3, son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y esos tres son uno. Estos tres son uno, la unidad del Espíritu. La palabra de Dios no se confunde y no se contradice. Vayamos a Tito capítulo 3, versículo 4 al 6. Tito capítulo 3, versículo 4 al 6. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó,
no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. A propósito del Espíritu Santo, no hay que, el cristiano no pide al Espíritu Santo que venga a su corazón para la salvación. El Espíritu Santo viene a nuestro corazón de manera, vamos a decirlo, de manera automática cuando recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Salvador personal. Nuestro cuerpo inmediatamente se convierte en el templo del Espíritu Santo. No tenemos que estar pidiendo al Espíritu Santo que venga vez tras vez, vez tras vez. Lo que sí debemos pedir es el control, la llenura del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ya fue derramado en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Debemos pedir el control, la llenura del Espíritu Santo, pues para no ser controlados por las manifestaciones de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es muy probable, nadie puede decir quién es y quién no salvo, pero es muy probable que una persona que vive literalmente controlado por la carne, probablemente no es salvo. Probablemente. El Padre es reconocido como Dios, el Hijo es reconocido como Dios, el Espíritu Santo es reconocido como Dios. Ahora vayamos, número 3, Romano, para los que están tomando notas. Manifestaciones de Dios como Trinidad en el Antiguo Testamento. Manifestaciones de Dios como Trinidad en el Antiguo Testamento. Vayamos a Génesis. Capítulo 16. Génesis capítulo número 16. Versículo número 7. Versículo 7, Génesis 16, 7 en adelante. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Ya sabemos, y vamos en los domingos siguientes, vamos a hablar específicamente acerca del ángel de Jehová, pero ya sabemos que el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es una manifestación del Señor Jesucristo. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: Huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová: He aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Vemos el ángel de Jehová. Ahora vemos que el ángel de Jehová hace mención que Jehová había oído la aflicción de Agar. Versículo 12. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: Tú eres Dios que me ve, porque dijo: ¿No he visto también aquí al que me ve? Ahora Agar, y hay quienes podrán decir: bueno, esto lo dijo Agar. Bueno, al estar en la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios guió a Moisés para que así lo pusiera.
si no fuera que el ángel de Jehová es Dios. Yo creo que el Espíritu Santo de Dios le hubiera puesto en el pensamiento, en el corazón a Moisés que dijera, y le dijo a Agar equivocadamente, tú eres el Dios que me ve, pero no dice así. Versículo 13, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que me ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó el pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Las manifestaciones de Dios como Trinidad. Las manifestaciones de Dios como Trinidad. Ahora vayamos a Génesis 31. Génesis 31. 11 al 13. Génesis 31, 11 al 13. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob. Y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados. Porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. El ángel de Jehová le dice, yo soy el Dios de Betel. No olvidemos que ahí en Génesis capítulo 28, Jacob le hizo un voto a Dios. Y el ángel de Jehová le dijo, yo soy al que tú le hiciste el voto. Yo soy al que tú le hiciste esa dedicatoria, donde tú te dedicaste a mí, Jacob, al ángel de Jehová, que es el mismo que Dios el Padre. Vayamos ahora a Génesis 48, 15 y 16. Génesis 48, 15 y 16. Y bendijo a José, diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. El ángel, no el ángel Gabriel, el ángel de Jehová, que dice que me liberta de todo mal. El ángel de Jehová bendiga a estos jóvenes, bendiga a estos jóvenes y haga que sea perpetuado, que ellos se multipliquen y que sea perpetuado no solo mi nombre, pero el nombre de mis padres, de mi abuelo Abraham y de Isaac. Y dice, y el ángel de Jehová que los bendiga para que ellos puedan multiplicarse en gran manera en medio de la tierra. El ángel de Jehová, el Señor Jesucristo, bendiciendo a los descendientes de Jacob. Vayamos también a Éxodo 3, 2 al 5. Éxodo 3, 2 al 5. Estamos hablando de las manifestaciones de Dios como Trinidad en el Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 3, versículo 2 al 5. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques,
quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y el ángel de Jehová le dice en el versículo 6, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Como decía el hermano Dick Mercado, no le hacemos violencia a la palabra de Dios y leemos así. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar al ángel de Jehová, ese mismo. Manifestaciones de Dios como Trinidad en el Antiguo Testamento. Vayamos a Jueces capítulo 13, versículo 6. Jueces capítulo 13. Jueces capítulo 13, versículo número 6 en adelante. Aquí nos habla de el anuncio del nacimiento, de la concepción y del nacimiento de Sansón. Dice en Jueces capítulo 13, versículo 6 en adelante, y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoah, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoah no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole, mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoah y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, yo soy. Eso nos recuerda a Éxodo 3:14. Entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que yo le mandé. Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová, te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, aunque me detengas, no comeré de tu pan. Mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer, porque aconteció que cuando las llamas subían del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Manifestaciones de Dios como Trinidad. Ahora vayamos a Jeremías 23:6. Jeremías
23, 6. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con él, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Jehová, justicia nuestra. Ahora vayamos a Malaquías capítulo 3, versículo 1. Malaquías capítulo 3, versículo 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Habla de Juan el Bautista. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor. Habla del Señor Jesucristo. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Las manifestaciones de Dios como Trinidad. Ahora vamos a entrar a la doctrina del Señor Jesucristo. La doctrina del Señor Jesucristo. Estamos hablando acerca de la doctrina de Dios. Ya hablamos durante varios meses acerca de la doctrina de Dios, porque debemos estudiar la doctrina y varias razones. Ahora ya hablamos acerca de la Trinidad. Vamos a entrar ahorita a la doctrina del Señor Jesucristo. Romanos 9:5. Romanos 9:5. Dice la palabra de Dios, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos son descendientes, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Hay algo que debemos entender, no es la palabra de Dios la que falla, somos nosotros los cristianos. No es la palabra de Dios la que enseña error. Somos muchas veces nosotros los que tergiversamos y mal interpretamos la palabra de Dios. No es que la Biblia no enseña acerca de la deidad del Señor Jesucristo. Hay quienes tratan de poner al Señor Jesucristo en una posición infinitamente inferior. Pero la Biblia dice que Él es Dios, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Vamos a ver que primeramente que el Señor Jesucristo tiene atributos que solamente Dios puede poseer, que solamente Dios puede poseer. Mire, vayamos al libro de Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Versículo 1 al 3. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno de ellos tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. En el versículo número 4 y 5. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto!
Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ahora, vemos que los serafines daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. El Señor Jesucristo posee atributos que solamente tiene atributos que solamente Dios puede poseer. Dios es santo. Miren, vayamos al libro de Hebreos capítulo 7, versículo 26. Hebreos 7, 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Yo no quiero caer en el error de malinterpretar la palabra de Dios, pero este versículo no haríamos mal, yo creo, si lo leyéramos así. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, 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 y hecho más sublime que los cielos. Porque si vemos, cada una de estas palabras son sinónimos de santidad, son sinónimos de rectitud, son sinónimos de limpieza, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Dios el Padre es santo, el Señor Jesucristo es santo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo número 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. El siguiente atributo que el Señor Jesucristo tiene, que solamente Dios el Padre puede poseer, es que Él es omnipotente. Él es omnipotente. Es decir, tiene todo el poder, es todopoderoso. Miren, en Mateo capítulo 28, versículo 18. Mateo 28, 18. Mateo 28, 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo el poder Él tenía, tanto en el cielo como en la tierra, tanto para el cielo como para la tierra. Él es omnipotente. Hebreos 1:3. Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta, quien alimenta, quien sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice que el Señor Jesucristo sustenta, es el que sostiene, el que alimenta y controla todas las cosas con la palabra de su poder, con su palabra. Él es omnipotente. Él es omnipresente. Vayamos a Juan capítulo 3, versículo 13. Él es omnipresente, quiere decir que está en todos lados al mismo tiempo. Juan 3:13.
nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. A ver, permítame. Sí, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Que está. Podía estar en la tierra y podía estar en el cielo al mismo tiempo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahora vayamos a el cuarto. El Señor Jesucristo es santo como Dios el Padre es santo. Es omnipotente, es omnipresente y es omnisciente. Omnisciente, todo lo sabe. Juan 2, 24 y 25. Juan 2, 24 y 25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él sabía, hermanos, nosotros podemos intentar y muchas veces hasta podemos lograrlo. Engañar, apantallar a los demás con un carácter o una personalidad que no tenemos, pero no hacía el Señor Jesucristo. Él no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Sabemos que siempre ha habido lobos con pieles de ovejas que incluso hasta engañan y lo logran a los hombres, no al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le dijo a Judas, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Yo sé lo que vas a hacer. Yo sé lo que vas a hacer. Él es omnisciente. Mateo 9:4. Mateo 9:4. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Lucas capítulo 5, versículo 21 y 22. Lucas 5, 21 y 22. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es lo que están pensando? ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es lo que están ustedes pensando? Él sabía lo que estaban pensando porque le dice que es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda. El Señor es omnisciente, Él sabe, Él tiene todo el conocimiento, tiene todo el conocimiento. Mateo 24, 36 al 38. 24, 36 al 38. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Cuáles pensamientos? Que ellos pensaban que veían un fantasma, que veían un espíritu nada más. El Señor Jesucristo es omnisciente. Dios el Padre es santo. El Señor Jesucristo es santo. Dios el Padre es omnipotente. Él es el yo soy.
Dios, el Señor Jesucristo es omnipotente. Dios el Padre es omnipresente. El Señor Jesucristo es omnipresente. Dios el Padre es omnisciente. El Señor Jesucristo es omnisciente. Y luego número 2, el Señor Jesucristo hace obras y funciones que solamente Dios puede hacer. El Señor Jesucristo hace obras y funciones que solamente Dios puede hacer. Vayamos a Juan 1:3. Juan 1:3. Aquí dándole la vuelta a la hoja. Juan 1:3. Desde el versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si el Señor Jesucristo no hubiera existido, nada de lo que vemos hubiera sido hecho. Él es el creador. Colosenses capítulo 1, versículo 16 y 17. Colosenses 1, 16 y 17. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Él es el creador. El Señor Jesucristo hace obras y funciones que solamente Dios el Padre puede hacer. Pero también vemos que no solo es el creador, pero además Él perdona pecados. Él perdona pecados. Mateo 9, 1 al 8. Mateo 9, 1 al 8. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Tiene potestad para perdonar pecados. A propósito, el único que puede perdonar pecados es el Señor Jesucristo. No hay tal cosa de algún hombre, quien quiera que sea su nivel académico muy bajo o muy alto, sea su posición religiosa muy baja o muy alta, nadie tiene poder para perdonar pecados. Nadie tiene poder para decir: yo te perdono tus pecados o tus pecados son perdonados. El único que tiene poder para perdonar pecados y limpiarnos de todo pecado es el Señor Jesucristo. Nada más. Él es el creador y Él perdona pecados. Él tiene el poder para dar vida. Juan capítulo 5, versículo número 21. Juan 5, 21.
Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. También versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Versión Jesucristo tiene el poder de dar vida. Juan capítulo 6, versículo 39 y 40. Juan 6, 39 y 40. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, para que no quepa duda, que de todo aquel que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Estaban murmurando los judíos porque él había dicho que él era el que había descendido del cielo. Pero vemos que él tiene poder para dar vida. También Juan 11:26. Juan 11:26. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Todo aquel que está vivo y en vida pone su fe y su confianza en el Señor Jesucristo para la salvación de su alma, reconociendo que es pecador, reconociendo su propia incapacidad para salvarse a sí mismo o por los medios que él pueda hacer para salvarse de la perdición. Todo aquel que pone su fe y su confianza en el Señor Jesucristo no morirá eternamente. Probablemente llegará un día en que moriremos, pero también un día, gracias a Dios, llegará, gloria sea al Señor, en que vamos a resucitar para vivir por toda la eternidad. El Señor Jesucristo tiene poder para dar vida y para darla en abundancia. Y para darla en abundancia. El Señor Jesucristo, la letra D mayúscula, ha de ser el juez de un día de todos los hombres. Ha de ser el juez un día de todos los hombres. Dice en Juan capítulo 5, versículo número 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Todo el juicio dio al Hijo. También segunda Timoteo 4:1. Segunda a Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Aquí vemos dos juicios. Juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su segunda venida, o cuando Él venga para llevar a su iglesia al cielo, y luego en su reino. La primera será, estaremos en el tribunal de Cristo, los cristianos. Y la segunda es el gran trono blanco. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. El Señor Jesucristo ha de ser juez de todos los hombres, aclarando que cuando los cristianos estemos en el tribunal de Cristo, no estaremos allí para ser juzgados para ver si somos salvos o no. Ya somos salvos porque hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesucristo, y la salvación no se pierde, y además, gloria sea al Señor, es eterna.
sino para recibir recompensa por lo que hayamos hecho por el Señor, para el Señor, mientras estábamos en este cuerpo, aquí en este mundo, el propósito de la recompensa de las coronas que la Biblia menciona es para que las pongamos a los pies del Señor Jesucristo. Nada es para nosotros, todo es para el Señor, porque el único que merece la gloria y la honra es el Señor Jesucristo. Miren, vayamos ahora a 2 Corintios 5:10. Vamos a leer el versículo número 9 y 10. Por tanto, procuramos también. Pablo dice, nosotros nos esforzamos también, ausentes o presentes, serle agradables. Hermanos, usted y yo debemos esforzarnos por serle agradables al Señor. Serle agradables al Señor. Versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, aquí vivo, sea bueno o sea malo. Por eso es que Pablo dice en el versículo 11, primero dice, procuramos serle agradables, y luego el versículo 11 dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos, tratamos de convencer a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Pablo dice, yo quiero instar, animar a los cristianos a que todos les seamos agradables al Señor. El Señor Jesucristo ha de ser juez de todos los hombres. Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, 11 y 12. Y vi un gran trono blanco. Aquí no habla del tribunal de Cristo, aquí es el gran trono blanco al final del milenio. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Según sus obras. Es el juicio del gran trono blanco, el juicio de los inconversos, aquellos hombres y mujeres que han muerto y que seguirán muriendo sin haber recibido en su corazón al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal, son los que van a ser resucitados en esta parte y para ser juzgados en el gran trono blanco. Esa es la segunda resurrección. Vamos a parar aquí y la próxima semana vamos a ver que el Señor Jesucristo recibe honores que pertenecen solamente a Dios. El Señor Jesucristo recibe honores que pertenecen solamente a Dios. Vamos a orar. Padre.